¿Qué tal? Tamaña sorpresa se llevó el Instituto Mixto de Ayuda Social cuando recibió el encargo por parte del gobierno de asumir la administración de las becas que reparte el Estado a los estudiantes de escasos recursos. Estas becas eran antes otorgadas por el Fondo Nacional de Becas. Sin embargo, por problemas de ineficiencia, el gobierno decidió trasladar la administración de estas ayudas a Limas. Sin embargo, como les comentaba al principio, vaya sorpresa, se encontró el Limas con que hay mucha información sobre los beneficiarios de este programa que no existe. Tenemos con nosotros hoy a Daniela Cerdas. ¿Qué tal, Daniela? Muy bien. Ella es periodista de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación y ella escribió un reportaje sobre este tema. ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar, Daniela, que nos contaras brevemente, así como en resumen, ¿cuál fue el principal hallazgo que hiciste? La tamaña sorpresa que se llevó el Limas fue encontrarse que el 25% de los beneficiarios que pasaron a administrarse por parte de ellos, no había información de por qué el FONAVE les había dado una beca. Eso corresponde a 53,000 beneficiarios de los 210,000 que pasaron a manos de Limas. En abril, el gobierno le dio la directriz a Limas de que se hiciera cargo de las becas que administraba FONAVE, que son principalmente para escolares, que se hiciera cargo de esas becas ante la ineficiencia del FONAVE de gestionar estas ayudas. Entonces, el FONAVE le pasó una lista de beneficiarios, aquí están los 210,000 beneficiarios. Entonces, a la hora de que el Limas se puso a averiguar sobre la situación económica de estas personas, no encontró información alguna. ¿Qué ocurre aquí? Que antes de darle una beca a una persona se le tiene que hacer un estudio socioeconómico porque estas becas son exclusivas para personas en pobreza o pobreza extrema. Son estudiantes de primaria y secundaria, ¿verdad? De primaria. El Limas tiene para secundaria con el programa Avancemos y FONAVE para primaria y preescolar. El FONAVE tenía algunas becas para secundaria, pero principalmente lo que administraba era becas para preescolar y primaria. Por lo que estaba leyendo en tu reportaje, Daniela, hay un grupo importante de estos 53,000 casos donde no existe del todo información, no hay expedientes. No, y hay otro porcentaje de casos donde hay dudas, aunque se tiene información, hay dudas de que realmente califiquen para recibir la ayuda. Exactamente, se encontró información incompleta, ellos tienen que llenar a la hora de que se le otorga a usted una beca en el FONAVE, los funcionarios iban y llenaban un formulario que lo catalogaba usted en pobreza o pobreza extrema, o puede ser que no estuviera en ese rango, pero lo que pasó fue que Limas se encontró que estaba la información incompleta, en algunos casos no existía información de los beneficiarios de por qué tenían una beca, no había un seguimiento de ellos. Y entonces, ante esta realidad, ¿qué plantea Limas? El Limas, a partir de que recibió la lista de beneficiarios, va a hacer una depuración de esa lista. ¿En qué consiste? En que va a enviar a los funcionarios a hacerles un estudio socioeconómico a las personas para ver si en realidad califican en pobreza o pobreza extrema. Si no califican, se les quita la beca. Eso ocurriría este año, lo que resta del año. Ya están haciéndolo, ya están depurando esa lista. A las personas no se les ha quitado la beca porque no se tiene certeza de cuál es su estatus socioeconómico. Entonces no se les ha quitado la beca, pero en el momento en que se confirme, por ejemplo, que no ocupan el rango de pobreza o pobreza extrema, entonces la beca se les retira. Se les anula. Esto, desde el punto de vista, digamos, de Limas, ¿genera algún tipo, digamos, de iniciativa para solicitar alguna investigación respecto a lo que estaba sucediendo antes en FONAVE o no ha trascendido nada? No, generalmente la gestión de FONAVE fue muy criticada por la Contraloría, por auditorías, porque no solo esto, se encontraban familias por ejemplo, no de escasos recursos, familias con posibilidad económica que obtenían también beca. Fue muy criticada, entonces en este caso el Limas lo que le compete ahora es depurar esa lista y detallar quiénes sí merecen la beca. Estamos hablando de un presupuesto multimillonario, ¿verdad? Para becas, pero también te encontraste otro dato interesante, porque no solo había problemas de falta de información, sino que además encontraste casos de duplicidad. O sea, el desorden en FONAVE y también se puede decir que en el Limas o la falta de comunicación entre ambas instituciones hacía que, por ejemplo, las becas para secundaria que daba el FONAVE, también el estudiante las tenía en el Limas. Entonces se encontraron 6,200 estudiantes que tenían doble ayuda del Estado para su... 6,200. 6,200 estudiantes que tenían doble ayuda del Estado para su educación. Esa ayuda iba entre los 18,000 y los 60,000 colones, tenían doble. ¿Qué ocurre con esto? Que a la hora de usted tener una doble beca le está quitando la oportunidad a otro estudiante que lo requiere de tener su ayuda para los estudios. Y en este caso sí se suspendió, me imagino, alguna de las ayudas. Se suspendió la ayuda más baja.
Entonces lo que el IMAS hizo fue eso, quitarle una de las ayudas, la más baja, y dejarle con la que tenía un monto más alto. Los montos rondan entre los 18,000 y 60,000. En secundaria generalmente están entre 30,000 y 60,000 colones, y en primaria los 18,000. Ahora, esto es lo que vuelve a revelar una vez más, bueno, no revelarlo, sino a confirmar, es el gran desorden que existe, digamos, en el manejo de estos dineros para ayudar a personas de escasos recursos a terminar, o bueno, a concluir, a completar, o incluso, digamos, a retomar sus estudios, que ya ha habido señalamientos, como decís vos, reiterados de instituciones de control sobre las grandes anomalías que hay aquí, ¿verdad? Exacto, por eso es que el gobierno le encargó al IMAS hacerse cargo de todas las becas. Ahora ellos van a manejar las becas de Avancemos, que era para secundaria, va a manejar las becas de preescolar y primaria con un nuevo programa que se llama Crecemos, y lo va a hacer a partir de este mes. Es que se deposita se hace la primera transferencia de fondos a los estudiantes por parte de FONAVE a finales de este mes. También en la nota se da una ficha de información para la población, porque anteriormente el director del centro educativo era el que tenía que ir a solicitar al FONAVE en oficinas centrales en San José la beca. En este caso el IMAS, ahora como se hace cargo de las becas que antes tenía FONAVE, ya el funcionario del centro educativo no tiene que ir, es la familia la que se tiene que comunicar en caso de solicitar una nueva beca. Si ya tenía beca, esta le será depositada a la misma cuenta que tenía antes con FONAVE. No va a haber ningún cambio en ese sentido. A las familias que había duda de su estado socioeconómico, el IMAS las va a contactar. Ya habías también escrito, Daniela, de que el IMAS había tenido que superar algunos problemas iniciales al asumir las becas de FONAVE, porque también se topó con que tenía que reforzar su planilla. Hubo ahí un problema, porque resulta que para hacerse cargo de estas 210,000 becas, el IMAS contrató a 75 personas, pero el FONAVE, al quedarse sin becas, 69 funcionarios quedaron prácticamente sin trabajo o sin funciones. Uno esperaría que a la hora de que el IMAS se hacía cargo de las becas, para aprovechar este personal, estos funcionarios iban a pasar al IMAS, pero lo que ocurrió fue que el IMAS contrató 75 personas más, y estos funcionarios del IMAS, los 69 que estaban disponibles, tuvieron que ser repartidos. Los de FONAVE. Los de FONAVE tuvieron que ser repartidos en instituciones para que no perdieran el trabajo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, que ahora la planilla del IMAS se está inflando para hacerse cargo de estas becas, lo cual no es la idea en época de crisis fiscal. Sí, corregime vos, pero yo tengo entendido que estos 69 funcionarios de FONAVE fue que no quisieron pasarse al IMAS. No. El presidente ejecutivo del IMAS afirma, Juan Luis Bermúdez, afirma que no quisieron pasarse al IMAS, que se les hizo una consulta, pero lo que ocurre es que ahora he recibido comentarios de funcionarios del FONAVE que dicen que nunca les plantearon la posibilidad de pasarse. Ellos nada más fueron repartidos entre el MEP, Servicio Civil, algunos se pasan a final de mes al MEP, y lo están poniendo. No sé qué labores van a hacer, pues su experiencia era en el tema de las becas. Muy bien. ¿Algún dato, Daniela, que vos consideres importante también de tu reportaje que no hayamos mencionado? Tal vez sí dejarle a las familias beneficiarias claro que no se comuniquen con el IMAS, porque el IMAS ya tiene el nombre del beneficiario y a ellos se les va a depositar. En caso de que una persona necesita por primera vez una beca, necesita optar por una beca por primera vez, a finales de este mes el IMAS va a facilitar un número de teléfono en donde van a poder llamar para hacer la cita y comenzar el nuevo trámite. Entonces, sí tener en cuenta que las familias que ya tenían beca, según el IMAS, las van a seguir recibiendo en la misma cuenta donde se les depositaba con el FONAVE. Las nuevas familias, a finales de mes, se va a habilitar una línea de teléfono para que hagan su consulta y tengan una cita. Bueno, pues muchas gracias, Daniela, por la información, y estamos seguros de que vas a estar muy pendiente del resultado de esta revisión que va a hacer el IMAS sobre los beneficiarios de estas becas, por decirlo así, fantasma, porque no sabemos quiénes son. No son fantasma porque sí sabemos quiénes son los beneficiarios, lo que no sabemos es si califican o no para recibirla. Y les agradecemos a ustedes también por su tiempo, por acompañarnos. Los invitamos al próximo contacto. Soy Ronald Matute.